Why you left me alone? Mommy? Please, come back. To license it. Out of sadness, save me. From my damnness, please, Lord. It is time, Lord. From the dry dust, break me. Out of these chains, bring me. From the devil's house, take me. Out of darkness, walk me. Out of blindness, lift me. Out of sadness, save me. From my damnness, please, Lord. Chains, break me. Línea paranormal. ¿Desearías que fuera ficción? Para crear un monstruo se necesitan algunos pasos a seguir. Primero concentrarse, limpiar la mente de pensamiento, visualizar con atención lo que queremos crear y sin distracciones darle forma, una forma determinada, la que querramos. También darle atributos, características puntuales, inclusive una voz. Ser pacientes y constantes es la clave del proceso. A los pocos días comenzarán a verlo. Primero con un destello de materia, como una leve niebla que va y viene. Después va a ir tomando forma, la forma que pensaste para él. Si tiene ojos, estos comenzarán a verte y en algún momento esto comenzará a moverse solo y a interactuar. No hace mucho tiempo recibí un llamado de alguien que estaba de alguna manera preocupada porque algo la acechaba. Ella me contaba que por las noches veía una sombra en su habitación que se paseaba. Le daba miedo, pero sabía que de alguna manera no le iba a atacar. Yo camino por las calles y sé que está conmigo, me decía. Era como una sombra, y la sombra no solo era vista por ella, sino que también la veían algunos habitantes de la casa, los cuales sentían frío en algunos lugares, un frío que te calaba los huesos. Algunos artefactos eléctricos fallaban, a veces de manera ridícula, y un olor a podrido de muerte inundaba el lugar, pero esto solo sucedía cuando ella estaba. Ella continuó diciéndome que esta sombra la acompañaba hace muchos años y que era parte de su vida, pero que últimamente se sentía muy débil, muy cansada, como si algo la drenaba. Estaba enojada, estaba ofuscada y había algo que no estaba bien. ¿Qué podía ser? Cuando comenzó el relato, lo primero que pensé es que se trataba de alguna entidad negativa que se había pegado a ella, ya sea una fuerza espiritual de muy bajo astral o un demonio. Algo tan negativo que transformaba el aire en una niebla que no se podía ver, pero sí se podía sentir. Ese olor a muerte inexplicable, junto con los otros síntomas, eran indicadores de que algo oscuro estaba pasando, de que había una entidad. Pero algo así no defiende a su víctima, y esto fue algo central en el relato.
Todo aquel que creo que puede hacerme daño sufre algún tipo de accidente, me dijo. Si alguien me hace daño, o creo que me puede hacer daño, algo le pasa. Había un tono de advertencia en su voz, enojada por momentos. Este relato me hizo acordar a otro caso. Una mujer tenía los mismos síntomas, algo la molestaba o alguien, y esto la defendía. Este olor a podrido inexplicable era, según la descripción, el mismo. Una persona cercana a ella vio como de la nada una caja le había sido arrojada por la cabeza. Esta persona estaba peleada con esta mujer. En el primer caso hubo una descripción, una sombra. En este segundo, la descripción era más aterrorizante. Uno de los testigos cercanos había visto por la noche una especie de masa rodar por un camino en la oscuridad. Esta masa casi redonda llegó cerca del testigo y de repente se puso de pie. Le salieron brazos y unas piernas. La persona, por supuesto, salió corriendo. Estaba espantada y con muy poca gente a quien contarle, porque este tipo de cosas, por supuesto, nadie lo iba a creer. Pero era real. ¿Qué podían ser estas cosas que atormentaban, pero que a la vez parecían defender a sus víctimas? La respuesta era obvia e increíble a la vez. Fueron los primeros casos con los que me encontré que mencionaban a una tulpa. Una tulpa es una creación nuestra, es una entidad espiritual que mediante la visualización sostenida con mucha paciencia puede adquirir vida. Es algo que se alimenta de nosotros y nace de nosotros, como un pensamiento que lentamente toma vida propia. La tulpa puede durar un suspiro y desaparecer, pero algunas veces sus creadores podrían tener la suficiente energía psíquica para darles la fuerza que necesitan para subsistir, generando en ellos una independencia. El problema es que tarde o temprano esta entidad tiende a corromperse y tiende a adquirir una oscuridad que drena energía directamente desde la sombra de su creador. Lo que no queremos mostrar, nuestros miedos y terrores, nuestros deseos más destructivos, toda la negatividad que tenemos reprimida por cuestiones del mundo que son guardadas en nuestra sombra, justamente de ahí sale el alimento y reflejo final de estos seres. En Internet hay cientos de publicaciones que muestran de qué manera se puede crear una de estas entidades. Y no es necesario acudir a antiguos textos tibetanos para poder generar algo semejante. Una de las historias que me había llamado la atención acerca de la creación de una entidad de estas es la de un joven que se encontró con un artículo que justamente mencionaba y le daba instrucciones de cómo crear un ser espiritual a través de la meditación y la visualización prolongada. Este hombre intentó visualizar una mascota, un perro para que lo acompañe. Al intentar un experimento así, existe una duda de que no funcione y otra de que sí funcione. Así que por las dudas, funcione, visualizar algo inofensivo, como una mascota, sobre todo en donde él vivía, que era un lugar que no admitía animales. La idea de él era compañía y protección. El joven comenzó a visualizar paso a paso su tulpa, concentrándose en verla, en su forma y en las características que quería darle. Al poco tiempo, este ser comenzó a mostrar señales de corporización. El perro espiritual comenzaba a materializarse, primero como una especie de sombra. Se escuchaban leves ladridos, inclusive se podía sentir el olor. Para materializar una entidad de estas hay que ser muy paciente, y este joven sin duda lo era. La presencia a veces era visible y a veces no, pero lo podía sentir. Él decía que lo acompañaba a todos lados, se sentía real y lo podía escuchar por las noches. Una de las cosas que cuentan de estos seres
es que adquieren cierta independencia en contados casos, pero la energía que los une con su creador debe ser continua. En caso contrario, no desaparecen, sino que se enojan. Al tiempo el joven conoció a una chica, se enamoró de ella y comenzó una relación. Y lentamente se empezó a olvidar de su tulpa, descuidándola, llegando casi a ser molestado por la presencia de su perro espiritual. La entidad, que al principio tenía forma de un perro, comenzó a cambiar. Se mostró agresivo, pero su cambio no solo fue a un nivel emocional, sino también físico. El cuerpo del perro, que lucía como un labrador, mutó, primero en algo de 2 patas, y se paraba. Su rostro comenzó a cambiar también. El animal se iba transformando en un monstruo deforme que crecía en el medio de un departamento pequeño. El terror ocupaba el ambiente. Era imposible estar en paz, ya que el enojo de esta entidad espiritual no aceptaba ningún tipo de disculpas, y al poco tiempo comenzaron los ataques. Esta persona cuenta que una mañana despertó asfixiándose. La entidad lo tenía acorralado y el aullido de este perro se había transformado en una risa que resonaba en el lugar. Los gritos de terror del joven se escucharon por todo el edificio. Los vecinos llegaron al lugar para socorrerlo y se encontraron con que el hombre había saltado por la ventana del piso 3, que era donde vivía. La manera de deshacerse de esta entidad era imaginando que no existía, pero de la teoría a la práctica hay una distancia enorme. Él pudo sobrevivir, pero aún hoy en día tiene miedo de que su tulpa, que desapareció luego del accidente, vuelva tras él. La mayoría de las historias que tienen que ver con tulpas comienzan muy bien, y de los pocos que sabemos, terminan muy mal. Las tulpas podrían explicar muchos de los fenómenos paranormales que existen o que vemos. Uno de los casos que me llamó mucho la atención era la de un joven que comenzó a ver primero en su mente una persona y después la empezó a ver caminando por su casa. Era un hombre alto, rubio, de camisa y pantalón, que conversaba con él. Solamente cuando el joven iniciaba la conversación, esta entidad lo acompañaba por todos lados y el tiempo desapareció. Él dice que no sabe cómo lo pudo crear o cuánto tiempo le tomó para crearlo, ya que ni siquiera sabía lo que era. Pero un día volvió en una situación muy extraña que le va a sonar. El joven entró en parálisis del sueño y estaba completamente consciente, pero no se podía mover. Estando en esta parálisis, una especie de entidad oscura aparece e intenta atacarlo, pero no se podía mover. Estaba paralizado y inmediatamente vio aparecer a este hombre alto y pudo sentir cómo rabia emanaba de él. Luego se abalanzó y atacó al ser y le arrancó un brazo y lo golpeó con tal fuerza que toda la cama tembló y pudo salir de la parálisis de sueño. Lo más extraño de todo, dentro de lo extraño, es que cuando él comenzaba a caer en la parálisis, el hombre rubio, de pantalón corto y camisa, estaba sentado a los pies de la cama, lo miraba y le decía: no dejaré que nada te suceda. Sentía tanta paz en ese momento que se calmaba y se quedaba ahí hasta que la parálisis desaparecía. Al poder moverse, se acomodaba y le daba gracias a esta entidad que velaba por sus sueños. En esta historia, 2 mundos colisionan y los monstruos de la parálisis son enfrentados quizás por nuestros propios seres que creamos para protegernos. Y no será la primera vez que sucede eso. Entonces, ¿cuántas de las entidades que están dando vueltas son seres naturales, negativos y positivos, en lucha constante, y cuántos son creados por nosotros?
pero que no quedan en la imaginación, sino que adquieren fuerza propia y se transforman en algo independiente para ser nuestros aliados. Las tulpas no son algo nuevo. Hay un relato histórico muy famoso que es la experiencia de Alexandra David Neal, una exploradora que viajó por el Tíbet, y muchas de sus experiencias místicas tienen que ver con la creación de tulpas. David Neal se había interesado tanto en el concepto que decidió intentar crear una. El método involucrado fue esencialmente una intensa visualización y concentración, y la tulpa comenzó su existencia como un pequeño monje regordete y benigno. Con la práctica fue capaz de visualizar al tulpa afuera del círculo que había trazado mentalmente, como un fantasma imaginario, revoloteando por el mundo real. Con el tiempo la visión creció en claridad y sustancia hasta que fue parte de la realidad física, una alucinación autoinducida. Pero llegó el día en que la alucinación escapó del control. Descubrió que el monje aparecía de vez en cuando ella no lo había querido. Además, su simpática figura estaba adelgazando y adquiriendo un aspecto claramente siniestro. Muchos de sus compañeros, que desconocían estas disciplinas mentales, empezaron a preguntar por el extraño que había aparecido en el campamento. En este punto, David Neal decidió que las cosas habían ido demasiado lejos y aplicó diferentes técnicas para reabsorber a la criatura en su propia mente. La tulpa se mostró muy poco dispuesta a enfrentar la destrucción de esta manera, por lo que el proceso tomó varias semanas y dejó exhausta a su creadora. Hace poco leí que en Corea algunos jóvenes intentaron crear una tulpa visualizando personajes que admiran para hacerlos reales y traerlos a este mundo. Si alguien tiene una capacidad psíquica que desconoce, podría imaginar algo que trascienda la realidad y que se transforme en un arma de defensa y de venganza, un ataque inconsciente de algo que toma forma, pero que a la larga se volverá en contra de su propio creador. En todos los casos conocidos, estas entidades terminan transformándose en monstruos alimentados de nuestra oscuridad, dejando en evidencia que al fin de cuentas, los verdaderos monstruos somos nosotros. Y si se preguntan qué ocurrió con los dos casos que mencionamos al principio, los dos fueron desestimados. El caso de la mujer, ella se sentía muy cómoda con esta entidad oscura que la protegía de alguna manera, aunque sea de una manera muy violenta. Y el primero de ellos, al enterarse de qué se trataba, desapareció completamente. Porque muchas veces es mejor dejar en las sombras todo lo que está oculto ahí. Soy Rodrigo García Ferreira y esto fue Línea Paranormal. Línea Paranormal, llevando luz a la oscuridad más profunda. Meishet spoche shel hats mereshet sashet soche shelerish brosh meshel hatso shelesh met arts and hashets and hashalats menesh orish 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 enzal hats manosh terosh terosh and sabole Neriat salalare shelarats manats ochoshele Oreshen zahol orots mochoroshets meneshem Rishmat salesh met laharlet salahets nahelel Oreshen zatzatzare Nerialam nerim